Ya. Hoy vamos a pasar clases. Eh, Luego les doy una noticia. Bueno, no sé si será una buena o mala. Depende de ustedes. Y al final, o sea, al final de la clase, a las tipo 7, empezamos con los reclamos, ¿de acuerdo? Al final de las 7, o sea, las 19, inician los reclamos. O sea, para las 7, ¿no? Los reclamos, a ver, ¿cuáles son los reclamos? ¿En qué? Vale. ¿Dónde está la lista? Ah, sí, sí. De, de la D a la K, ¿no? Apellidos de la D a la K. Hoy. Ya, cierro WhatsApp y empezamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Ah, también necesitamos el OBS. Sabemos que tenemos que grabar, ¿verdad? Porque si no, ya fuimos. Ahora sí. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado justamente en la probabilidad de eventos independientes, ¿no? Claro. Para hacer un resumen, de entrada, nosotros, hola, ay, un momentico. Oh, no me digas. Otra vez, otra. Esperemos que no se haga nada. Ya, ok. Entonces comenzamos. De entrada, ¿no? Sabemos eh, que para resolver problemas en probabilidad, en especial si los eventos son independientes, ¿verdad? Nosotros debemos leer la pregunta y saber si de antemano los eventos son independientes, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos por acá. Hoy estamos en 22. A ver, déjenme ver dónde está el cablecito. ¿Qué pasa? Ah, ahí está, ¿no? Pensé que no estaba. Ya. Estamos en estadística 133. Hoy es 22/9/2022. Vamos a guardar. Aquí. ¿Qué vamos a guardar? Ya, entonces, por ejemplo, si A, B son dos eventos que pertenecen al espacio muestral, ¿no? O sea, A, B pertenecen al espacio muestral. Son independientes si cumple lo siguiente, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? Lo primero que tiene que cumplir es, bueno, ¿cuántos requisitos se necesitan? Bueno, los requisitos que se necesitan para que estos dos eventos sean independientes son los siguientes. Vamos a decir, let's structs, aquí está, ¿no? Es 2 elevado a la n, ¿verdad? Menos n, menos 1 condiciones. 2 elevado.
si cumple lo siguiente, ¿no? Número 1, número 2 y número 3, si no me equivoco. Aquí, es decir, hay 2 elevado a la n menos 1 condiciones, ¿verdad? Donde n es el número de eventos, o sea, 2 elevado al cuadrado menos 2 menos 1 condiciones, ¿no? 2 al cuadrado, 4, 4 menos 2, 2 menos 1, una condición. A ver, una condición solamente. Hay acá. ¿Cuántas condiciones? Una sola condición. ¿Cuál es la condición? En este caso, la probabilidad de A intersectado con B es igual al producto de sus marginales, ¿no? Probabilidad de A por la probabilidad de B. Así es. Solo tenemos 2. Ahora, si tenemos 3, a ver cuántos requisitos necesitamos. Si tenemos A, B, C, o sea, 3 eventos pertenecientes al espacio muestral, vamos a colocarlo de esta manera, pertenecientes al espacio muestral, son independientes, sí, bueno, número 1, la probabilidad de A interesado con B tiene que ser igual al producto de sus marginales. Número 2, la probabilidad de A con C debe ser igual al producto de su marginal. A con C, ¿no? Probabilidad de C, así. Número 3, la probabilidad de B y C debe ser igual al producto de sus marginales. ¿Verdad? O sea, es B por la probabilidad de C. ¿Existirá un cuarto? A ver, veamos. O sea, la probabilidad de A y B y C igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de C. A ver, vamos a ver. Es decir, hay 2 elevado a la n menos 1 condiciones. Vamos a ver. O sea, 2 elevado a la 3, porque hay 3 eventos, menos 3 menos 1. O sea, 2 elevado al cubo, eso es 2 por 2 por 2, son 8. 8 menos 3 son 5. 5 menos 1 son 4, ¿no? O sea, hay 1, 2, 3, 4 condiciones. Ahí están. Para ver si estos 3 eventos son independientes. En el anterior solamente necesitamos uno, ¿cierto? O sea, la probabilidad de A y B igual al producto de sus marginales. Bien, eso es para recordar. Y teníamos, si no me equivoco, algunos ejercicios, algunos ejemplos. A ver, resolvamos. Ahora, claro, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, si es que alguno de estos requisitos se incumple, entonces basta que uno se incumpla, entonces ya no es necesario comprobar los demás. Es momento de decir, bueno, como no cumple uno, los 3 no son independientes. Y listo. ¿No? A eso se refiere. Ya, veamos justamente estos ejemplos. A ver, vamos a hacer estos ejemplitos. Aquí tenemos el primero, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esto es unos ejemplos que están desarrollados para electrónica, ¿no? Pero a algunos de ustedes les debe gustar la electrónica. Y es que hay un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que está funcionando
y está conformado por dos componentes, llamémosle componente 1 y componente 2, que están acoplados en serie, ¿no? Como se muestra en esa figura. Entonces, cada uno de estos tiene la probabilidad P de no funcionar. Eso es lo que dice ahí. Tiene una probabilidad P de no funcionar. O sea, eso hay que tener muy en claro, ¿no? La probabilidad P de no funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de que el mecanismo funcione? Dice. Entonces, ¿cómo es la cosa acá? O sea, el mecanismo solamente puede funcionar si C1, el componente 1, funciona y el componente C2 funciona al mismo tiempo. Eso podemos colocar acá. ¿No? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Es decir, vamos a decir, el mecanismo funciona si el componente C sub 1 y el componente C sub 2 funciona, ¿no? Componentes, vamos a escribir, componentes funcionan. Pues podemos decir sea A, el componente C sub 1 funciona. Vamos a escribir el otro evento. El evento B, el componente C sub 2 funciona. Y el evento que nos interesa, E, el mecanismo completo funciona. Ahí está. Siguiente hoja. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, acá, con los datos que tenemos, la probabilidad de que funcione el componente 1, o sea, A, va a ser igual, bueno, acá tenemos, dice que no funciona, ¿no? Cada uno de estos tiene una probabilidad de P de no funcionar. Ups, creo que se fue, ¿no? No puede ser, se fue. Sí, le hice clic donde no debería. Ahora sí, ¿pueden ver? Sí, Licen. Ya, entonces acá dice, ¿no?, que el componente 1, la probabilidad de que no funcione es P. Y de que funcione va a ser 1 menos P, ¿cierto? Así. Esto es para que funcione, por si acaso. O sea, la probabilidad de que no funcione, o sea, a complemento, es P, ¿cierto? Esto va a implicar que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Porque sabemos que el complemento de A es de que el componente C1 no funciona, ¿no? Eso podemos escribir acá. O sea, A complemento es el componente C sub 1. Aquí colocamos su complemento, ¿no? No funciona. Podemos hacer lo mismo con el B, ¿no? Pero ya es obvio. Es decir, la probabilidad de A va a ser igual a 1 menos P y la probabilidad de B va a ser igual a 1 menos P también. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice acá. Cada uno de estos componentes tiene una probabilidad P de no funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de que el mecanismo funcione? Dice. Además, como estamos viendo componentes, este componente es independiente en su funcionamiento que este otro, ¿no? O sea, este de acá es netamente independiente de este otro. Estamos nombrándole A y a este B, ¿no? Son independientes ambos. Bueno, pues entonces, como son independientes, estos eventos también deben ser A, B, son independientes.
¿Y de cómo sabemos eso, profesor? ¿Va a estar en los problemas? Por supuesto que sí. En el problema tiene que decir si son independientes o no. A menos que diga comprobar que los siguientes eventos sean independientes. Eso es diferente, ¿no? Ahí hay que volver a hacer lo anterior, hay que comprobar eh, esos requisitos, esos requerimientos anteriores que hemos visto. O sea, hay que comprobar estos, ¿no? Acá. Pero acá, de antemano, son independientes. ¿Pero por qué sabemos que son independientes? Porque estamos justamente viendo dos componentes, ¿no? Este componente funciona de manera independiente, estamos hablando de electrónica, y este otro componente también, el C sub 2, funciona de manera independiente, o sea, que funciona de manera independiente, ¿no? Ahora, lo que nosotros necesitamos averiguar, pues, es la probabilidad de E. O sea que el- la probabilidad de E, que es el mecanismo completo, funciona bien. Eso es lo que hay que calcular. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de E, ¿no? Esta probabilidad de E. Pero la probabilidad de E, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de que funcione el componente 1 y que funcione el componente 2, ¿no? Como quieran llamarlo. Esto también puede ser igual a la notación siguiente, ¿no? C1 y C sub 2 funcionan. Ahora, como sabemos que estos dos eventos son independientes, porque sabemos que estamos hablando de componentes electrónicos, de antemano ya lo sabemos, entonces esto va a ser la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, ¿no? Y la probabilidad de A es 1 menos P. Y la probabilidad de B, o sea, de que funcione, también es 1 menos P. Entonces esto va a ser 1 menos P al cuadrado. Y eso sería su solución. Sencillo, ¿cierto? Ya, a ver, veamos al siguiente. El siguiente es un poco más complicado. El siguiente dice, que tenemos cuatro relevadores. Eso es lo que dice acá. Tenemos cuatro relevadores de un circuito. Ah, ya, entonces estamos hablando de un circuito. Ya no estamos hablando de un mecanismo, sino de un circuito. Este circuito, pues, tiene una manera de que pase corriente, ¿no? Es decir, que se indica en la figura y que está dada por P. Bueno, cada relevador, dice, tiene una probabilidad de cerrar de manera independiente, ¿no? Dice cada otro relevador. ¿Qué es un relevador? Bueno, vamos a graficar. Este es un relevador. A ver, digamos aquí, es como una puertita. El que está en el número 1, por ejemplo, es una puertita. Ahí está. Ahí está. Digamos que este es, esta es una puertita, algo así. Y de acá a acá está una puerta, ¿no? Ya se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Ese es un relevador. Dice, la probabilidad de cerrar, o sea, la probabilidad de que esté cerrado, cada uno de estos elevadores dice que es P. La probabilidad de cerrar es P para cada uno de estos cuatro elevadores. Y claro, estos elevadores están así, ¿no? Abierto, cerrado, en esos órdenes por donde están. Por eso es el número 1, ¿no? Perdón, son cuatro elevadores en realidad. Ahí tenemos el 1, por ejemplo, y está ahí, ¿no? Este es un elevador, otro y otro. Entonces, si es un circuito, entonces, por ejemplo, la electricidad tiene que pasar por acá, ¿verdad? Por I, y luego tiene que salir por D. O sea que existe una corriente entre la terminal I y la terminal D, ¿no? Que pase corriente, por así decirlo. Si pasa corriente, pues tiene que pasar lo siguiente, ¿no? En el relevador 1 tendría que estar cerrado y el relevador 2 tendría que estar cerrados para que pase corriente, ¿cierto? O que el relevador 3 y el relevador 4 estén cerrados. Si están cerrados, el 3, el 4 o el 1 y el 2 están cerrados, entonces va a pasar corriente, ¿no? Eso es lo que hay que hallar ahora. O sea, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que exista una corriente entre las terminales I y D? Dice, ¿no?
Este es un relevador o relé simplemente. Vamos a colocarle. Esto para los que gusten electrónica, ¿no? Ya, lo que pasa es que vamos a calcular la probabilidad de que pase una corriente de la I a la D. Ok, entonces vamos a decir sea, vamos a decir acá, bueno, estamos con azul, vamos con negrito. Vamos a decir sea, eh, vamos a decir R sub I, el relevador I está cerrado, ¿no? El relevador iésimo está cerrado. Sabemos que está cerrado, ¿no? Porque tiene dos estados, o está abierto o está cerrado. Ahora, la probabilidad de que esté cerrado, donde obviamente que I va desde 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el relevador iésimo esté cerrado es igual a P, ¿no? Es igual a P, en este caso. Es lo que dice acá, ¿no? La probabilidad de cerrar cada uno de los relevadores del circuito que se indica en la figura está dada por P. ¿Ok? Para cada uno. Entonces, P. Esa es la probabilidad de cerrar. Vamos a anotar, si gustan. Esto es probabilidad de que el relevador I está cerrado. 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 Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, sea también lo que nosotros queremos, ¿no? Un evento E, vamos a decir que existe una corriente entre las terminales I y D. Ok. Es decir, la probabilidad de que exista una corriente entre la terminal I y D, o sea, que pase corriente desde la I hasta la D, pues puede ser lo siguiente, ¿no? Puede ser igual a la probabilidad de que esté cerrado el 1 y el 2, o sea, los dos tienen que estar cerrados, o tiene que estar cerrado el 1, perdón, el 3 y el 4, el 4, ¿no? A ver, veamos de nuevo la figurilla. O sea, el 3 y el 4, si están cerrados ambas, va a pasar electricidad. O el 1 y el 2, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues recordemos, ¿no? Vamos a recordar. Recordemos un poco acerca de las probabilidades, es decir, probabilidad de A unión B. No sabemos si son mutuamente excluyentes o no. Entonces, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Se recuerda, no? Probabilidad de A intersectado con probabilidad de B. Bueno, hay que hacer lo mismo acá. Es decir, la probabilidad de E va a ser igual a la probabilidad de R sub 1 intersectado con R sub 2 o R sub 3 intersectado con R sub 4, ¿no? Ahí está. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de R sub 1 intersectado con R sub 2 más la probabilidad de R sub 3 y R sub 4
menos la intersección de los dos, ¿no? O sea, la probabilidad de R sub 1 intersectado con R sub 2. Vamos a ver, R sub 1, R sub 2 y R sub 3 y R sub 4, ¿no? Ahí está. Perfecto. La probabilidad de que esté cerrado R sub 1 y R sub 2, esos dos relés, estén cerrados, y como además sabemos de que pueden ocurrir de manera independiente, esto es igual porque de antemano lo sabemos, ¿no? Eso es lo más importante. De antemano sabemos que R1 con R2 son independientes. ¿Por qué son independientes? Bueno, lo dice, ¿no? Si todos los relevadores funcionan independientemente, ¿no? Es lo que dice. Sabemos entonces R sub 1, R sub 2 son independientes. Entonces, la probabilidad conjunta de que los dos estén cerrados es el producto de sus probabilidades marginales, ¿no? Vamos, probabilidad de R sub 2 más la probabilidad de R sub 3 y R sub 4 es el producto de sus marginales, porque son independientes. ¿Ya? Acá menos, aquí tenemos igual, ¿no? Producto de sus marginales. R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Bueno, parece que ya no hay espacio. Vamos a traerlo un poco más adelante. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ahí está. Bueno, cada uno de estos es P, o sea, sus probabilidades, ¿no? De que estén cerrados. Esto es P por P más P por P menos P por P por P por P. Este va a ser P cuadrado más P cuadrado menos P a la cuarta. O sea, esto es 2 veces P cuadrado menos P elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Y esa sería la probabilidad, ¿no? De que pase electricidad de la terminal I a la terminal D. ¿Entendido? Bueno, entendido, entendido. Ya, a ver, hagamos la siguiente, ¿no? Es la última. Vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Ahí está, ¿no? Ya, esta es similar a la anterior, pero está un poco más complicada. Es decir, dice, la probabilidad de cerrar cada uno de estos relevadores del circuito que se indica en esta figura se da por P, lo mismo que la anterior. Si todos los relevadores funcionan independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que exista una corriente entre las terminales L y R? Dice. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿cierto? Vamos a decir sea el evento R sub I, nuevamente, ¿no? El relevador I está cerrado. O sea, I va desde 1, 2, 3, 4 y 5. 5 relevadores tenemos en este caso. Y vamos a decir el evento E. Existe corriente entre las terminales L y R.
Ok, entonces la probabilidad de E, que es lo que nos estamos buscando, ¿no? Va a ser igual. Para que exista corriente entre la terminal L, ¿no? Acá, y acá, o sea, entre L y R, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar corriente y que esté cerrado, obviamente, el relé 1 y el relé 2, o que esté cerrado el relé 3, o que esté cerrado el relé 4 y el 5, ¿no? Es decir, acá sería la probabilidad de que el relé 1 y el relé 2 estén cerrados, o que el relé 3 esté cerrado, o que el relé 4 y el relé 5 estén cerrados. Así es. Bueno, acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a recordar a qué es igual la probabilidad de A, unión B, unión C. La probabilidad de A, unión B, unión C va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, ¿de acuerdo? Menos las conjuntas A con B, menos la probabilidad de A con C, menos la probabilidad de B con C, o sea, de 2, y luego más la probabilidad de A y B y C, ¿no? Así es. Eso es lo que tenemos que recordar. Esto también es fórmula. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer la probabilidad de E va a ser igual a la probabilidad de R1 y R2 más la probabilidad de R3 más la probabilidad de R4 y R5 menos el 1 con el 2, ¿no? O sea, menos la probabilidad de R1 con R2 con R3 menos, así que mejor hacemos en otra hoja, menos el primero con el último, es decir, probabilidad de R1 y R2 y el último es R4 con R5, ¿no? Menos el segundo con el tercero, es decir, la probabilidad de B sub 3, perdón, esto es R, ¿no? O sea, tenemos R3 y vamos a ver, y R4 y R5, ¿no? Perfecto. Ahora, más la probabilidad de todos, ¿no? Todos, R1, R2, R3, R4 y R5. Bueno, podemos ordenar, si gustan, probabilidad de E va a ser igual. Acá tenemos dos probabilidades, ¿no? Probabilidad de R1, porque son independientes de antemano, lo sabemos, multiplicado por la probabilidad de R sub 2, más, quedamos esto con la probabilidad de R sub 3, ahí, más la probabilidad de R4 y 5, pues probabilidad de R4 por la probabilidad de R5. Estos seres están un poco raros. O sea, esto es la probabilidad de R4 multiplicado por la probabilidad de R5, ¿no? Menos la probabilidad de R1 y, bueno, aquí vamos a multiplicar de una vez. O sea, acá tendríamos R1 multiplicado por la probabilidad de R sub 2 multiplicado por la probabilidad de R sub 3, ¿no? Ahí está. Menos, bueno, acá tenemos, de hecho, aquí tenemos esto con esto, ¿no?
O sea, acá, miren, es la probabilidad de R1 y R2 y R... Ah, falta el R4. El R3 falta, ¿no? Quería que se vaya, pero bueno, no se puede. Entonces, esta sería la probabilidad de R1 por la probabilidad de R2 por la probabilidad de R sub 4 por la probabilidad de R sub 5, ¿no? Menos la probabilidad de R sub 3 por la probabilidad de R sub 4 por la probabilidad de R sub 5, ¿listo? Más el último. El último término sería probabilidad de R sub 1 por la probabilidad de R sub 2 por la probabilidad de R sub 3 por la probabilidad de R sub 4 por la probabilidad de R sub 5. Ahí está. Entonces, el primero ya sabemos. Sería P al cuadrado, ya saben. La probabilidad de R1, la probabilidad de R sub 2. O sea, todos estos son P, dice. O sea, ¿a qué se refiere eso? Es decir, la probabilidad de R sub 1 es igual a la probabilidad de R sub 2 es igual a la probabilidad de R sub 3. Esto es igual a la probabilidad de R sub 4 igual a la probabilidad de R sub 5 y eso es igual a P. O sea, de que esté cerrado, cualquiera de estos 5 relés es igual a P. Bueno, entonces el primero, pues vamos a tener P cuadrado, ¿no? Eso vamos a ser un poco más directo. O sea, la probabilidad de E va a ser igual a P al cuadrado más P al cuadrado menos P elevado al cubo menos P elevado a la cuarta menos P elevado al cubo más P elevado a la quinta, ¿no? Ahí está. Podemos seguir resumiendo. Tenemos P más 2 veces P cuadrado menos 2 veces P cubo menos P a la cuarta más P a la quinta. Ahí está. Esa es la probabilidad de que una corriente pase de las terminales L hasta R. No sé si tienen preguntas. Estimados. Hola, hola. Ok, ya. Perfecto. Entonces ya observarán de que muchas de las situaciones en cuanto a los eventos independientes se resuelven fácilmente, ¿no? Se resuelven fácilmente cuando de antemano los conocemos que sí lo son, ¿no? Sí son independientes. Y pues es fácil de realizar el proceso. Lo malo es cuando no sabemos si son independientes. Ahí es lo malo, porque hay que calcular probabilidades condicionales, ¿no? Probabilidades que puedan justamente depender de un evento que ya ha ocurrido. Y ese es el caso cuando nosotros tomamos, por ejemplo, con probabilidades que ya hemos pasado, ¿no? En su momento. Por ejemplo, pues ahí está la regla de multiplicación, la propiedad total, el teorema de Bayes, para su uso o para su resolución. Ya, entonces ahora nos vamos a pasar a otro tema importante, que es el espacio mostrar infinito numerable. ¿Y cómo es esto de que sea infinito numerable? Pues
Sabemos de antemano que nuestro espacio muestral puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser un espacio muestral discreto o puede ser un espacio muestral continuo. ¿Cómo sabemos que un espacio muestral es discreto? Bueno, sabemos que es discreto si es numerable los elementos, ¿no? Es numerable o puede numerarse, aun a pesar de que pueda contener un número finito o infinito de elementos en nuestro espacio muestral. En este caso vamos a hablar de eso, vamos a hablar del espacio muestral infinito numerable. En el caso de que el espacio muestral es discreto y que sus elementos son justamente infinitos, ¿no? ¿Se puede contabilizar? Sí, es posible contabilizar. También hay el caso donde tenemos un espacio muestral donde no se puede contabilizar. Ahí estamos con un espacio muestral continuo, ¿de acuerdo? Y que va a ser justamente tema de estudio siguiente. Pero veamos cómo es el caso del espacio muestral infinito numerable. Aquí vamos a anotar espacio infinito numerable, infinito numerable. Cuando tenemos un espacio muestral, digamos de esta manera, donde tenemos el lanzamiento de una, ¿no? A ver, el experimento del lanzamiento de un dado. Y su espacio muestral asociado a este experimento es el 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Y es que acá los casos posibles son finitos, ¿no? Casos posibles son finitos. ¿Cuándo son infinitos? Son infinitos cuando nosotros podemos cambiar nuestro experimento, algo así como que se lanza una moneda hasta que ocurra cara, por ejemplo, ¿no? Sub 2, o sea, lanzamiento de una moneda hasta que ocurra cara. O sea, ¿cómo es esto? O sea, lanzamos varias veces hasta que ocurre cara, ¿verdad? Podemos llevarlo a esta forma, por ejemplo. Si tenemos el primer lanzamiento, puede ser que ocurra cara o sello, ¿cierto? Si sale cara, pues ahí termina nuestro experimento y ya no hacemos nada, ¿no? Pero si ocurre sello, tenemos un segundo lanzamiento. Ahí vas. Es decir, puede ser que ocurra cara o puede ser que ocurra sello. Si en el segundo lanzamiento, después de que en el primer lanzamiento hayamos obtenido sello, nos resulta que es cara, entonces ahí termina nuestro experimento. ¿Cierto? Bien, entonces vamos a decir que si sale en el segundo lanzamiento sello, nuevamente tenemos que lanzar, ¿no? Aquí, tercer lanzamiento. En este caso puede salir cara o sello. Si es cara, pues ahí termina nuestro experimento. Pero si resulta sello, otra vez lanzamos. ¿No? Y en este caso puede salir cara o sello. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Me entienden cómo es la cosa? Es decir,
nuestro espacio muestral asociado a este experimento, pues es cara, decimos, ¿no? Luego puede ser sello cara, luego sello cara, sello cara, y así, ¿no? O sea, aquí lo que podemos contabilizar es el número de intentos, ¿cierto? Aquí en el primer intento, en el primer lanzamiento, nos ha salido cara. Ahí terminaría, pues, y es lo que nosotros estamos buscando. El número de lanzamiento, bueno, estamos lanzando la moneda hasta que ocurra cara, ¿no? Con eso nos conformaríamos. Pero si resulta que es sello, pues nuevamente sacamos otro segundo lanzamiento. Y en ese segundo lanzamiento tenemos que decir que hubo primeramente un sello primero para que ocurra cara y con eso nos conformaríamos, ¿no? Y así, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, o sea, vamos a seguir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Bueno, resulta que este espacio muestral, sus elementos son infinitos, ¿verdad? Sus elementos, me refiero a sus elementos, pues, sus elementos son, es decir, el contenido, el número, a eso me refiero, ¿no? La cardinalidad del espacio muestral es infinito, o sea, no podemos contabilizar todo, pero sí podemos, o sea, no podemos colocar todo a todos los elementos de golpe. Podemos simbolizar con estos tres puntos, pero sí que son numerables, ¿cierto? Sí son numerables, ¿verdad? Sí son numerables, pero no podemos colocar a toditos de golpe porque no vamos a tener hojas y tal vez ni siquiera cabemos pues en esta década, ¿no? Pues hasta así nuestro experimento, hasta que ocurra cara. Entonces, este es un espacio infinito numerable. ¿Me entienden? Lo que aquí se trata de contabilizar, pues es el número de intentos o de lanzamientos hasta que ocurra cara. Ese es el objetivo. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, cuando ustedes salen a una discoteca y pueden observar a su amigo que va a ir a tratar justamente de invitar a salir a bailar a una señorita, ¿no? Y ahí el requisito es hasta que diga que sí. Entonces, teóricamente, pues nuestro amigo tiene varios intentos que puede tener. Teóricamente, pues puede tener 500. Bueno, ya se imaginarán, ¿cierto? ¿Hay alguien que quería hablar? Ah, ya, bueno. Entonces, este es el caso típico de un espacio muestral infinito numerable. Por eso se llama infinito numerable. Entonces, en este caso, por ejemplo, si te queremos calcular las probabilidades de eventos, cualquiera que sea estos, ¿no? Sí, 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 sí. Suele suceder, suele suceder. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el evento A, digamos, el evento A que puede ser hasta, no sé, hasta el tercer intento, o sea, se lanzó hasta el tercer intento, por ejemplo. Aquí tengo el ejemplo, ahora vamos a ver. ¿Ya? O sea, puede ser el evento se lanza a lo sumo 3 veces, o 2 veces, ¿no? 2 veces. Entonces acá, básicamente, la probabilidad estaría dado justamente como, ¿no?
La probabilidad de A, pues puede ser la probabilidad de que salga cara en el primer intento, o puede ser sello, cara en el segundo, o puede ser sello, sello, cara en el tercero. Pues básicamente estaría dado de esta forma. Pero, ¿cómo calculamos esto? Porque sabemos de alguna manera que estos intentos o estos lanzamientos que tenemos, ¿verdad? Ya sea este primero o este segundo, cada uno de estos lanzamientos son independientes, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de C, o sea, de que salga cara en el primer lanzamiento, de hecho ya lo sabemos, ¿no? Solamente hay dos casos posibles y uno que es a favor, o sea, esto va a ser un medio. Pero ahora la probabilidad de que sea sello, cara, o sea, en el primer intento salió sello y en el segundo intento salió cara. Esa es la probabilidad que nosotros deseamos. De hecho, esto sería igual a la probabilidad de que salga sello y cara en el segundo. Como cada lanzamiento puede dar resultados independientes, o sea, por ejemplo, si un lanzamiento no está condicionado a que ocurra un evento cualquiera para el siguiente intento, ¿no? A eso se refiere. Esto es la probabilidad de S y la probabilidad de C. O sea, los lanzamientos son independientes. Entonces, esto va a ser un medio por un medio. ¿Verdad? Entonces, podemos calcular, esto va a ser igual a un cuarto, ¿no? Y así, miren, ¿cómo podemos nosotros calcular esas probabilidades si queremos tener justamente esta situación? Esto va a ser justamente lo mismo, ¿no? Probabilidad de S intersectado con S, intersectado con C. Y esto va a ser la probabilidad de S por la probabilidad de S también, por la probabilidad de C, ¿no? Esto es un medio por un medio. Esto es igual a un octavo. Imagínense que esto tenemos que realizar hasta el fin de los tiempos, porque nunca acabaríamos, ¿cierto? Tal vez con los eventos que nosotros tenemos, como por ejemplo el evento A, que se lanza a lo sumo 3 veces, podríamos calcular, pero si quisiéramos calcular, por ejemplo, hasta la 20avo lanzamiento, o hasta el 50º, por ejemplo, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, para resolver esta situación, se debe resolver esto con una ley de probabilidad. La ley de probabilidad es justamente un patrón, ¿no? Que resulta cuando tenemos justamente extraído las probabilidades de cada evento que resulta en el lanzar una moneda hasta que ocurra cara. Esa ley de probabilidad es la que se busca, de manera que sea más general. Entonces, en este caso, a ver, vamos a anotarlo de esta manera. Si nosotros tenemos un espacio muestral, por ejemplo, de este vuelo, de W sub 1, W sub 2, W sub 3, etcétera, ¿no? Nosotros debemos encontrar, o sea, esto es un espacio infinito numerable, ¿cierto? Espacio muestral infinito numerable. Entonces, la probabilidad de cada uno de estos términos, de estos sucesos, nosotros debemos capturarlo de alguna manera. ¿Me entienden? De tal manera, bueno, vamos a colocar P sub I para todo I, que va desde 1 hasta infinito, ¿no? De alguna manera tenemos que calcularlo.
Y ahí es a partir de ahí donde se puede conseguir un patrón, y este patrón funge como una ley de probabilidad. La ley de probabilidad está dada justamente bajo estos términos. Entonces, la ley de probabilidad va a estar dada algo así como una probabilidad de que para cualquier suceso que esté en el espacio muestral tengamos un valor, ¿no? Para todo i que va desde 1 hasta infinito, tal que cumple dos situaciones. Punto número 1, cumple que cada p sub i sea positivo. Punto número 2, que la sumatoria de todos estos p sub i desde i1 hasta el infinito sea igual a 1. Entonces, esta fórmula que podemos encontrar de alguna manera funge como una ley de probabilidad. Entonces, retomando nuestro ejemplo, ¿no? Retomando nuestro ejemplo, entonces ya podemos volver a ver esto, ¿no? Es decir, la probabilidad de que ocurra el evento, el suceso número 1, por ejemplo, que es igual a la probabilidad de que ocurra cara en el primer lanzamiento, sabemos que es un medio, ¿cierto? ¿Ok? Esto puede ser algo así como un medio elevado a la 1. Ahora necesitamos calcular la probabilidad del segundo suceso. Eso es igual a la probabilidad de que en el segundo lanzamiento sea cara, ¿verdad? Y esto hemos calculado como un cuarto, por lo que es lo mismo que un medio elevado al cuadrado. Vean que se está formando un patrón, ¿cierto? Ese patrón es lo que hay que agarrar. Siguiente, la probabilidad del suceso número 3 es igual a la probabilidad de que ocurra cara en el primero, segundo, tercero, ¿no? Lanzamiento. Y esto nos ha dado un octavo. Y esto se puede ver como un medio elevado al cubo. Entonces, por cada, esto podemos colocarlo 3 puntos, ¿no? Podemos seguir y seguir. Entonces encontramos una ley de probabilidad así como esta. Entonces, la probabilidad de cualquier suceso iésimo de nuestro ejemplo va a ser igual a un medio elevado a la i, ¿no? Porque si es en el primer suceso, si es el primer suceso, va a ser un medio a la 1. Si es el segundo suceso, va a ser, o sea, hasta segundo lanzamiento, va a ser un medio elevado al cuadrado. Si es el tercer suceso, es decir, al tercer intento que saca cara, es un medio elevado al cubo. Y así, para todo i que va desde 1, 2, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado esto, que para nosotros puede ser una ley de probabilidad, podemos colocar entre signos de interrogación porque no lo sabemos. Para saberlo, tenemos que recurrir o debemos justamente calcular lo siguiente, ¿no? Si va a ser una ley de probabilidad, debe cumplir dos situaciones. Número uno, que cada uno de estos sea positivo, o sea, cada una de estas probabilidades. Es decir, un medio elevado a la i será positivo para todo i que va desde 1, 2, 3, etcétera. Claro que sí, ¿no? Siempre es positivo. En este caso se cumple. Estamos bien. Vamos a ver el segundo. El segundo dice que la sumatoria de cada uno de estos p sub i desde i1 hasta infinito debe ser igual a 1. ¿Esto será posible? Es la pregunta, ¿no? Comprobemos, ¿no? Debemos sumar todas estas probabilidades que hemos encontrado. En especial, la sumatoria de un medio elevado a la i, porque esa es nuestra fórmula como ley de probabilidad que hemos encontrado,
y lo vamos a recorrer desde I1 hasta infinito. Y lo hacemos correr. Bueno, acá ya tenemos que saber todo lo que hemos aprendido, ¿no? En matemáticas, en especial de series telescópicas, etcétera. Bueno, esto va a ser con 1, ¿no? Desde 1, un medio, más un medio al cuadrado, más un medio al... ¿qué estoy hablando? Un medio al cubo, más, etcétera. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a sumar. De hecho, podemos factorizar un medio. Aquí, esto va a ser 1 más un medio más un medio al cuadrado más un medio al cubo más, etcétera, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Bien, entonces acá podemos utilizar lo siguiente, ¿no? Acá podemos decir suma un medio de la sumatoria, ¿no? De un medio elevado a la i, desde que i toma el valor de 0 hasta infinito. ¿No? Aquí lo más importante es que estamos entrando, o sea, el índice acá es desde 0. El anterior es desde 1. ¿Esto por qué? Bueno, pues para hacer cuadrar lo siguiente. Acá tenemos una fórmula que dice que la sumatoria de una constante elevado a la i, desde que i toma el valor de 0 hasta infinito, es igual a 1 sobre 1 menos a, siempre y cuando a esté entre menos 1 y 1, ¿no? Eso es lo que significa esto, que se encuentre a entre menos 1 y 1. Y esto se parece mucho, ¿no? Porque debe comenzar en 0, etcétera, etcétera. Entonces, si seguimos, esto va a ser un medio, y esto va a ser 1 sobre 1 menos un medio. Entonces, esto va a ser un medio, 1 sobre un medio. Y esto va a ser medios con medios, extremos, ya saben, acá tenemos 1. Medios con medios, extremos con extremos. Bueno, eso es 2 sobre 1, ¿no? O sea, esto va a ser 2 sobre 2 y esto va a ser 1. Ahí está. Hemos comprobado que la sumatoria de todas estas probabilidades, P sub i, desde i1 hasta infinito, es igual a 1. Por lo tanto, podemos decir que las probabilidades de cada uno de los sucesos de este experimento, que es igual a un medio elevado a la i, para todo i, que va de 1, 2, etcétera, hasta el fin de los tiempos, es una ley de probabilidad. ¿De acuerdo? Y esta ley de probabilidad funge para cualquier evento, en especial el evento que nosotros queremos calcular, ¿no? Entonces, el evento que nosotros deseamos calcular, podemos llamarle A. Bueno, ya tenemos arriba, ¿no? Vamos a copiar nomás. Vamos a volver a calcular esto. ¿No? Está aquí, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de la ocurrencia de C o, ya sabemos, vamos acá sabemos nomás todo esto. La probabilidad, es decir, esto va a ser O, SC o SSC, ¿no? La probabilidad de eventos, y además son mutuamente excluyentes,
Sabemos que lo son, que estamos hablando de esos eventos del número de lanzamientos, además de ser independientes, ¿no? Entonces te va a ser más la probabilidad de SC más la probabilidad de SSC, ¿no? O en pocas palabras, esta sería la probabilidad del primer suceso, más la probabilidad del segundo suceso, más la probabilidad del tercer suceso, ¿no? Tercer suceso sería W sub 3. Entonces, esto sería 1/2 elevado a la 1, más 1/2 elevado al cuadrado, más 1/2 elevado al cubo, ¿no? Nada más. Ya sabemos que son leyes de probabilidad, es decir, esta fórmula que nosotros acabamos de encontrar, 1/2 elevado a la i, es una ley de probabilidad para este experimento. Y bueno, aquí ya tenemos el cálculo, bueno, no sé cuánto será, pero debe ser un número. Vamos a ver. O sea, tenemos 0,5 más 0,5 al cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? Ahí está. Más 0,5 elevado al cubo. Ahí está. Y ese es su valor. 0,875. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Y a eso se refiere con, bueno, 7 octavos. A eso se refiere con espacios muestrales que son infinitos numerables. ¿No? Más adelante vamos a ver modelos probabilísticos que son mucho más generales, ¿no? En este caso vamos a ver la geométrica, el modelo geométrico, y se aplica a un montón de situaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al espacio muestral continuo. Bien, el espacio muestral continuo es justamente cuando nuestro espacio muestral no puede numerarse, ¿no? No puede numerarse a todos los elementos. Como es el caso de enumerar todos los números entre 0 y 1, ¿no? No se puede enumerar a todos los elementos, todos los números que se encuentran entre 0 y 1. Peor todavía cuando nosotros queremos calcular probabilidades, en este caso pueden ser frecuentistas, ¿no? O pueden ser subjetivas, peor todavía. No se puede, a menos que utilicemos el concepto de ley de probabilidad, que es uno de los términos más bonitos, o en este caso vamos a verlo desde el punto de vista geométrico. Entonces vamos a colocar esto, a ver. Vamos a colocar, acá lo vamos a colocar. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo es eso de espacios muestrales continuos? Bueno, y es que resulta muchas veces que nuestro espacio muestral es continuo porque no podemos numerar a todos los elementos, ¿no? Y peor todavía cuando nosotros queremos calcular algún evento de ese espacio muestral, porque si nosotros no sabemos peor, ¿no? A todos los elementos que se encuentran, por ejemplo, entre 0 y 1, peor todavía vamos a poder contabilizar los elementos que están entre 0 y 0,5, ¿no? Si 0 a 1 no podemos, peor todavía de 0 a 5. Entonces, todos los experimentos cuyos espacios muestrales, ¿no?, son continuos, es porque esos experimentos aleatorios son geométricamente representados en una longitud, o puede ser un área, o puede ser un volumen. ¿De acuerdo? A esos términos se refieren en la mayoría de las veces de sus experimentos. Para poder realizar esa situación utilizamos el término de proporcionalidad en cuanto a la magnitud, ¿no?, de aquellos eventos que conforman, por así decirlo, sucesos de ese espacio muestral. En pocas palabras, vamos a utilizar el concepto geométrico de longitud,
área, volumen, etc. Entonces, una probabilidad, cuando ya sabemos que es continuo el espacio muestral, a ver, ¿a qué se refiere con continuo el espacio muestral? Bueno, básicamente es como si tuviésemos este ejemplo, miren. Tenemos un experimento en el que deseamos seleccionar un número entre 0 y 1. O sea, podemos seleccionar el 0.1, ¿no? O podríamos seleccionar, por ejemplo, bueno, es una idea, o sea, el 0.1, o podemos seleccionar el 0.01, que es otro número también, que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? O sea, todos los reales que se encuentran entre 0 y 1. O puedo escoger otro numerito que me encanta, este, ¿no? Simpático número. O sea, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podríamos entablar y decir todos los números tales que, o sea, esos números que nosotros deseamos son reales, tales que este número se encuentra entre 0, inclusive a 1. Utilizamos esta notación porque no podemos enumerar a todos, ¿o sí? ¿Ustedes pueden? O sea, podríamos colocar, digamos, 0.1, 0.01, 0.0001, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tardar milenios, ¿verdad? No se puede enumerar esta situación. Esto es imposible. No se puede enumerar a todos los elementos del espacio muestral. Porque ¿cuántos números hay entre 0 y 1? Pues hay infinitos, ¿no? Hay infinitos valores de entre 0 y 1. Si tenemos problemas en enumerar a todos los números entre 0 y 1, peor a todos los números que están entre 0 a 10, por ejemplo. O de 0 a 100, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Que sus notas de ustedes, por ejemplo, las notas que puedo utilizar yo hasta con 3, 4 decimales, pues puede ser un espacio muestral grande, ¿verdad? O sea, enumerar a todos los números puede ser imposible. O sea, las notas ya se tipifican como si fuera una variable estadística continua, ¿no? Entonces, utilizamos esta notación que acabo de mencionar acá, o sea, esta de acá, y aquí decimos no es numerable. ¿Y qué variables son no numerables? Pues todas aquellas que pueden justamente observarse con una escala de razón o de intervalo. Son todas esas. Los ingresos, las notas, la temperatura, el saldo migratorio, bueno, el saldo migratorio, sí, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, kilómetros al cuadrado, las variables de observación de longitud, de área, de volumen, de ondas, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de variables que son categorizados justamente como continuas, ¿no? De entre todos esos, pues tenemos experimentos aleatorios cuyos espacios muestrales también tienen ese mismo significado, esa misma interpretación en cuanto a la no numerabilidad de sus elementos, ¿no? Entonces, en este caso del experimento de seleccionar un número entre 0 y 1, ¿no? Su espacio muestral estaría dado por este lapso, ¿no? Por esto. Ahora imagínense otro experimento donde nosotros deseamos, por ejemplo, a ver, aquí vamos a volver a recordar. El experimento número 2, por ejemplo, es observar el tiempo de duración de una batería. Puede ser esto, estamos midiendo el tiempo, ¿no? En años, por ejemplo.
una batería de auto, ¿no? Seguramente a sus padres les habrán visto cambiar las baterías de autos cada 2 años, cada 3 años, ¿no? En años. Entonces, el tiempo, pues, incluye justamente al mes, o sea, ya sabemos años, puede ser 2 años, 3 años, pero también puede incluir a los meses, o sea, 2.5, o sea, con 2 años y 6 meses, o inclusive puede incluir a algunos días, entonces ahí va a tener más decimales, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, 2.85 años. Incluye meses, incluye días, inclusive puede incluir segundos, ¿no? O sea, días, horas, segundos, minutos, todos. O sea, podemos seguir aumentando los decimales cuando vamos a observar el tiempo de duración de la batería de auto, ¿no? Entonces, ahí el espacio muestral, ¿cómo estaría dado? O sea, el espacio muestral asociado al experimento número 2 va a ser justamente a una t, una constante t que pertenece a los reales, tal que t sea positivo. Si estamos hablando de duración por encima de cero, ¿no? No puede haber una duración negativa. Eso sería un muerto viviente, ¿no? Estamos observando la duración es positiva, ¿no? Y así, podemos seguir y seguir al respecto de estas variables. Estamos hablando de duración, longitud, área, volumen, la edad exacta, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de variables que fungen que se pueden observar en escala eh, de razón o de intervalo. Esas son variables estadísticas cuantitativas continuas, ¿no? Bien, pero cuando hablamos de espacios muestrales, pues también estamos hablando de aquellas observaciones que tienen esa característica. ¿De acuerdo? Bien, a eso se refiere. Ahora, ¿cómo calculamos sus probabilidades en estos términos? ¿No? En especial, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, a ver, en este caso, por ejemplo, este de E1, ¿no? Este es el espacio E1, su espacio muestral es este. A ver, volvamos a retomar el E1. Es seleccionar un número entre 0, bueno, no estaba así, ¿no? 0 y 1, o sea, todos los reales entre 0 y 1. Entonces, nuestro espacio muestral asociado a este primer experimento eran todos los X que pertenecen a los reales, tales que X se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Bueno, no hay espacio, vamos al siguiente. Entonces, en estos casos, las probabilidades de cualquier evento, o sea, si tenemos A como B que pertenecen al espacio muestral, ya puede ser, por ejemplo, el primero, ¿no? En el espacio muestral el primero, la probabilidad de un evento A puede ser de la siguiente manera, y vamos a trasladar ya no como casos posibles, bueno, casos favorables al evento, porque sabemos que es así, ¿no? Sabemos que una probabilidad desde el punto de vista frecuentista es casos favorables al evento A sobre total de casos posibles, ¿no? Si se recuerdan. Pues aquí no tenemos, no podemos realizar eso. Porque ¿cuántos casos hay? Infinitos, ¿no? Entonces, acá cambiamos, ya no decimos el número de casos favorables, sino decimos magnitud, ¿no? Magnitud del evento A. ¿De acuerdo? Sobre la magnitud del espacio muestral. O simplemente m sub A sobre m sub espacio muestral, tal como está acá, ¿no?
Esa magnitud puede representar justamente una longitud, un área, un volumen, cualquiera de esas. En el caso, por ejemplo, bueno, ya que estamos en ese caso de 0 a 1, ¿no? En el caso del experimento número 1, ¿no? Entre 0 y 1, o en el caso este del experimento número 2 o número 3, o en este caso del 1, selecciono un número entre 0 y 1. Por ejemplo, puede ser la probabilidad de que ese número sea menor a 0,5, por ejemplo, o menor a 0,3, ¿no? Se puede realizar, pero eso lo podemos comprender mucho más si ampliamos ese concepto de este experimento no solamente a 0,1. Podemos realizarlo, ¿no? Entre 0 a 10 o 0 a 20. O vamos a extenderlo un poco más. Entonces decimos, experimento número 3, decimos, se selecciona un número entre 0 a 10. O sea, todos los reales entre 0 a 10, ¿cierto? Ese es el experimento. Ahora queremos un evento. A ver, ¿cómo se haría dado el espacio muestral? El espacio muestral asociado a este experimento sería todos los números que pertenecen a los reales, tales que x está entre 0 a 10, ¿no? Ahora vamos a decir sea el evento A, que va a decir sea el evento que ese punto, o sea, ese número pertenezca, el número seleccionado está entre 3 a 8, ¿no? A ver. Ahí está. O sea, todos los reales que están entre 3 y 8. O sea, A estaría dado como todos los reales que pertenecen obviamente a un número real, tal que X está entre, bueno, aquí nos falta, ¿no? Entre 3 a 8. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de A? Pues magnitud del evento A sobre la magnitud del evento del espacio muestral. En este caso es una longitud, ¿no? La longitud, bueno, es decir, vamos a hallar la longitud bueno, aquí no lo he escrito bien, longitud de A sobre, bueno, aquí tengo una regla mejor, sobre la longitud ¿de quién? Del espacio muestral. Oh, mi espacio muestral se rayó. Ahí está. O sea, la longitud de A es 8 menos 3, ¿no? Es la longitud. Y la longitud de omega, o sea, el espacio muestral es 10 menos 0. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos 5 sobre 10. O sea, un medio. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Ahora, si extendemos un poquito más, imagínense que nosotros estamos haciendo un experimento en el que deseamos justamente sacar dos números, ¿no? Dos números cualesquiera, pero que se encuentren dentro de un círculo específico, ¿no? Entonces acá puede ser, por ejemplo, seleccionar, el experimento puede ser, por ejemplo,
¿Qué experimento número 4, no? Ah, bueno, aquí había habido espacio. Experimento número 4. Seleccionar dos puntos en el eje de coordenadas. En el eje de coordenadas. X, Y, ¿no? O sea, el primer punto es X y el segundo punto es Y, ¿no? De tal manera que se encuentren, ¿no? En un círculo de radio 3. O sea, el espacio muestral asociado a este experimento sería todos los puntos X y que pertenecen a los reales al cuadrado, tales que X al cuadrado más Y al cuadrado sean menores a 9, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. E inclusive, coloquemos. Si esto va a ser así. O sea, tenemos algo como esto, ¿no? O sea, primeramente grafiquemos nuestro círculo. Ahí está. Y pues acá vamos a graficar. A ver dónde está. Ahí está. Es que ya no. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Ahí está, ¿no? Bueno, imagínense qué es esto, ¿ok? Entonces, acá, esto es X y esto es Y. Este es de radio 3, ¿no? Eh, bueno, cualquier punto cualquier punto XY, ¿no? De este radio, de este círculo, perdón, cualquiera que sea este, puede ser una alternativa. Ese es mi espacio muestral. Pero no el que esté fuera de este círculo, ¿verdad? Este ya no sería mi espacio muestral. No sé, puede ser el 1, 1, puede ser el 2, 2, ¿no? 2 al cuadrado 4 más 4, 8, sí, 2, 2 puede ser, 2, pero creo que el 3, 3 ya no, ¿no? Ahí 3, 9 más 9, no, posible, ¿no? 18 ya no entra, el 3, 3 no entra. El 2, 2 sí entra, etcétera, etcétera. Varios puntos. Ahora queremos calcular esta probabilidad. Sea, también vamos a decir, B, los puntos seleccionados están dentro del radio 2, ¿no? O sea, los puntos X y seleccionados se encuentran en un radio menor a 2. O sea, B, el evento B, está dado por todos los puntos X y que pertenecen a los reales, tales que se encuentran en un radio menor. Bueno, este menor es, lo hago muy rápido, ¿no? Menor, ¿no? Es X más Y al cuadrado menor que 4, ¿no? Ah, menor que 2, dije. Menor que 4. Ya menor que 2. ¿No? Es así. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues obviamente voy a tener mi espacio muestral. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Este es mi espacio muestral. Y aquí vamos a graficar. Bueno.
Un poquito más, ¿no? Ahí, digamos. Eso, perfecto. Y acá tenemos otro círculo. Ahora, esperemos de que... Eso es. Bueno, algo sabe. Este es el evento B, ¿no? Esto es X y esto es Y. Este es de radio 3 y este es de radio 2, ¿de acuerdo? Acá. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de B? Pues tengo que calcular el área que es B en el fondo, ¿no? O sea, tendría que decir magnitud de B sobre la magnitud de omega. Pero la magnitud de B son dos puntos cualesquiera que estén dentro de este radio, de un círculo. Tendría que hallar un área. ¿Pero de quién? De B, ¿no? Sobre el área, sobre el área de omega. Entonces, ¿cómo calculo el área de un círculo? Acá faltaba, ¿no? En un círculo es de radio menor a 2. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Calculamos. El área es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de B, pues es pi por 2 al cuadrado. El otro es pi, el área más grande, o sea, el área de omega es pi por radio al cuadrado. Ahí está. ¿Cierto? Pi con pi se van y me va a quedar 4/9. Y esa sería la probabilidad. ¿Me entienden cómo es la situación? Entonces, podemos asumir que el espacio muestral no necesariamente puede ser un círculo, puede ser también un cuadrado, puede ser un romboide, un rombo, etcétera, etcétera. Y los puntos, los eventos pueden estar dados por subespacios de ese espacio grande, ¿no? Como en este caso, el de un círculo. Lo que estamos tratando de encontrar, el área de un círculo, en este caso, de un círculo de radio 2, que sería todo esto, ¿no? Bien, eso es correspondiente a los espacios muestrales continuos. Y con esto habríamos combinado variables, probabilidades. Preguntas. Preguntas. Bueno, sí, podemos quedar acá por hoy y ya podemos iniciar los reclamos, ¿no? Ya, está bien, no hay problema. Detenemos la grabación. Y cerramos esto. A ver, cositas, esperemos. Ya, esto se los voy a pasar para ustedes, ¿no? Se los voy a pasar, no se preocupen. ¿Dónde está? Borrador, exactamente, ¿no? 22. Y bueno, a ver. Y los que no tengan reclamos, claro, pueden irse. No hay problema. Ah, lo importante, lo importante. Ah, sí, lo importante que tenía que decirles es de que he hablado justamente para ver esto del aula y es muy probable que los días jueves pasemos presencial. O sea, eso lo voy a... el aula está disponible, ¿no? O sea, un día a la semana podemos vernos, puede ser un jueves,
¿no? Y así poco a poco podemos entrar a la presencia ya para ir retomando, ¿no? Nuestras actividades, en especial para el examen que viene. Y los martes podría ser así como está ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces, eso quería decirles. Los martes va a tener que ser todavía virtual hasta que veamos que todo esté bien, porque es lo que nos dice, ¿no? Ese comunicado. Pero veamos cómo nos va, ¿de acuerdo? Ahora continuaremos con los reclamos. Si alguien tiene reclamos ahora, pues sería genial. Sí, sería en el mismo horario, ¿no? En el mismo horario. Álvaro, dices, ¿qué dices? Sí, sí, disculpe, licenciado, yo también ya tenía reclamo de mi examen. Ah, ya, perfecto. Vamos con los reclamos. Hoy empezamos con los de ABC, hemos terminado anterior. Ahora nos quedaría desde la D hasta la K, ¿no? Entonces con D, Delgado, Sí, giros. ese es mi... Ya, a ver un momentico, vamos